Buenos días chicos, bienvenidos a su segunda clase de la unidad 1, Introducción a la Bioquímica Veterinaria. En este tercer tema que se refiere a la importancia del agua en los sistemas biológicos, vamos a analizar la molécula de agua y su interacción con otras macromoléculas dentro y fuera de las células. Así también conoceremos los distintos enlaces que se forman en las biomoléculas y su implicación para el buen funcionamiento de estas. Como bien sabemos, el agua es el componente químico que predomina en todos los seres vivos. Sus propiedades físicas son únicas, ya que esta molécula tiene la capacidad para solvatar una amplia gama de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Esa capacidad de solvatar se refiere a que esta molécula de agua puede atrapar o puede disolver diferentes tipos de moléculas que tienen características físicas y químicas diferentes. Si observamos aquí en esta imagen podemos ver que la molécula de agua es un tetraedro irregular que tiene oxígeno en el centro. Este oxígeno va a tener una carga parcial negativa, mientras que por el otro extremo los átomos de hidrógeno conforman una carga parcial positiva. Esta diferencia entre cargas se define como una estructura bipolar. El oxígeno va a jalar fuertemente a los electrones en dirección contraria a los núcleos de hidrógeno. Una molécula con carga eléctrica distribuida de manera simétrica que tiene alrededor de su estructura, esta diferencia de carga se denomina dipolo. Bien, cada molécula de agua puede formar enlaces de hidrógeno con aproximadamente otras 4 moléculas de agua. Esa característica también es muy importante porque el agua puede formar estructuras en forma de puente debido a esta dipolaridad que presenta, y esas estructuras pueden conformar redes. Y también no solamente el oxígeno se puede unir al átomo de hidrógeno, y el átomo de hidrógeno se puede unir también a otro tipo de elementos que son electronegativos. Entonces, esta propiedad del agua, la bipolaridad, lo hace tener la capacidad de funcionar como un reactivo o también poder ser un producto de diversas reacciones químicas y, sobre todo, la parte que nos interesa, diversas reacciones metabólicas. En las diferentes rutas que vamos a estudiar a lo largo del curso vamos a poder identificar cómo el producto final de muchas de estas rutas es el agua. Para poder identificar las diferentes biomoléculas y cómo interactúan con otras biomoléculas para formar estructuras celulares, tenemos que conocer cuáles son los enlaces que hay entre los átomos de estas biomoléculas. Existen diferentes tipos de enlace que se pueden presentar en estas interacciones, y aquí nos enlisto. Está el enlace covalente, el enlace no covalente, las interacciones hidrofóbicas, las interacciones electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals. En estas imágenes ejemplifico algunas estructuras que están presentes dentro de la célula y que estos grupos funcionales que están presentes dentro de las estructuras pueden estar formando interacciones debido al acercamiento que tienen entre ellos. El enlace covalente, como ya ustedes lo sabrán, pues es la mayor fuerza de enlace que va a mantener juntas a las moléculas que lo conforman. En los organismos vivos también existen interacciones no covalentes muy importantes que van a lograr que ciertas moléculas o biomoléculas puedan tener ciertas estructuras. Estoy hablando en el caso de las proteínas. Las proteínas pueden formar estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Esas estructuras pueden tener formas diferentes, por ejemplo, dar vueltas
acercamientos, plegamientos, y en ese tipo de acercamientos las biomoléculas se pueden acercar demasiado de tal forma que tengan interacciones sus átomos de los grupos funcionales que están más externos con los otros grupos funcionales externos que se acerquen. Entonces aquí en esta imagen les puedo mostrar que se pueden formar interacciones hidrofóbicas por un acercamiento de grupos hidrofóbicos con el agua. Puede haber fuerzas de Van der Waals, puede haber interacciones como puentes disulfuro, que son la unión o el acercamiento de dos azufres. Puede haber enlaces iónicos, puede haber puentes de hidrógeno, y también en el caso de moléculas lipídicas existen estructuras que se forman debido a los acercamientos o las interacciones de moléculas hidrofílicas con hidrofóbicas, y pues se forman micelas. Entonces existe ya una clasificación muy estudiada de cuál es la fuerza de estas interacciones, y la fuerza va a depender justamente de si hay compartición de electrones o no la hay. Y también eso es muy importante porque mientras más fuerte esté el enlace, pues es más difícil romperlo. Y en las reacciones catabólicas, cuando se van a formar productos, cuando se van a descomponer, perdón, productos, tiene que haber ruptura de enlaces. Entonces, también a lo largo del curso, cuando veamos la parte de del catabolismo de ciertos macronutrientes, vamos a poder revisar cómo esos enlaces se pueden romper, y dependiendo del tipo de enlace puede haber una reacción química u otra. Bien, y vamos a revisar detenidamente en estas diapositivas consecutivas cada uno de los tipos de enlace que se pueden formar dentro de las estructuras de las biomoléculas o de una biomolécula con otra. El primer enlace, y uno de los más importantes porque involucra la molécula de agua, y como ya les mencioné, la molécula de agua tiene características privilegiadas, es el enlace puente de hidrógeno. Este enlace se produce cuando los átomos del oxígeno, que son fuertemente electronegativos, es decir, que tienen cargas negativas que jalan o atraen cargas positivas, compiten por el mismo átomo de hidrógeno deficiente en electrones. Entonces aquí podemos observar en la imagen que están dos moléculas de agua que se acercan, y ese oxígeno que vemos en la parte superior ya está atrayendo a sus hidrógenos por la carga negativa, pero al acercarse otro hidrógeno de otra molécula de agua, también resulta que hay una interacción, es decir, ese oxígeno está jalando o atrayendo ese hidrógeno de otro oxígeno. Entonces estas interacciones son una competencia por el mismo átomo de hidrógeno por parte del oxígeno. Estas interacciones tienen carácter covalente, débil. Ustedes recordarán que los enlaces covalentes son compartición de electrones dentro de cuando se unen dos átomos. Entonces hay compartición, uno dona, el otro recibe, y se forma un enlace fuerte. En este caso, sí se puede llegar a dar esa compartición de electrones entre el oxígeno y el hidrógeno, pero los hidrógenos que están del otro lado también están, digamos, evitando que el oxígeno de su molécula se una con el hidrógeno de su otra molécula. Por eso es un enlace covalente débil. También tiene carácter iónico, eso quiere decir que se forma un enlace por atracción de cargas opuestas. Los enlaces covalentes, como les decía, pues van a
a tener una compartición de electrones por superposición y el carácter covalente le va a conferir esa direccionalidad al enlace o esa interacción. Bueno, existen dentro de las biomoléculas interacciones que son también débiles, no son tan fuertes. Estas son las interacciones iónicas. Estas van a ocurrir entre átomos o grupos cargados que estén cercanos y se da muy frecuentemente en las proteínas, ya que ciertas cadenas laterales de aminoácidos van a contener grupos que son ionizables a cierto pH. ¿Qué significa que sean ionizables? Cuando una molécula o una sustancia es ionizable, quiere decir que en un medio a cierto pH se va a descomponer en carga parcial positiva y en carga parcial negativa. Entonces, van a tener esas dos características de estar en un extremo positivo y en otro extremo negativo. Entonces, tal es el caso de las proteínas. Entonces, esta interacción ocurre con átomos o iones con carga opuesta o puede ser con la misma carga. Es decir, cuando son iones con carga opuesta, entonces esas dos fuerzas se van a atraer. Y si son de la misma carga, esas fuerzas se van a repeler. Es el principio de la ley de Coulomb. Cargas opuestas se atraen, cargas diferentes se repelen. Frecuentemente también estas interacciones o enlaces iónicos, también se le conoce así, van a estar presentes entre iones de una sal que se disocia en agua. Si tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio y lo disociamos o lo ionizamos, entonces nos va a dar un ion sodio positivo y un ion cloro negativo. Entonces, estos iones, al estar en contacto, pues se van a atraer porque tienen cargas diferentes. Igual, en el caso de las proteínas, la atracción de las cadenas laterales de los aminoácidos que están cargados positiva y negativamente forman estas interacciones. Estas interacciones se conocen como puentes salinos y las fuerzas de repulsión creadas cuando las especies están cargadas de una manera similar se asemejan a una característica importante en muchos procesos biológicos, como ya mencionaba anteriormente en la diapositiva anterior, es en el plegamiento de las proteínas. Cuando las proteínas, que son cadenas largas, se empaquetan, entonces ese empaquetamiento da vueltas o plegamientos que van a hacer que se acerquen sus grupos funcionales cargados y entonces se dé esta interacción, como podemos verlo aquí en este caso. Es una interacción con los aminoácidos positivos, el arginina, y negativos aspartato. Entonces esa interacción pues puede formar puentes salinos. Esto es importante, como les mencionaba, en el plegamiento de las proteínas, en procesos de enzimas y en el reconocimiento molecular también, cuando una molécula de oligosacárido que está presente en la membrana o una molécula proteica que funciona como un receptor reconoce estructuras también cargadas. ¿Sí? Les puedo poner un ejemplo: cuando el sistema inmunológico, a través de sus receptores, reconoce bacterias o virus, parásitos o cualquier antígeno, lo hace a través de cargas. Para poder reconocer una bacteria, lo hace a través de cargas. La siguiente interacción, aunque débil pero no menos importante, se llama fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones electrostáticas relativamente débiles que surgen cuando las biomoléculas que contienen dipolos permanentes neutros se acercan entre sí. Un dipolo es el nombre que se le da a las moléculas que tienen cargas separadas, que tienen cargas positivas y que tienen cargas negativas.
Como tienen cargas positivas y negativas, esa interacción los hace ser moléculas estables. Entonces decimos que estas moléculas son neutras. Si estas moléculas se acercan más, entonces se va a desarrollar una fuerza de repulsión. Sin embargo, existe pues un límite en donde la atracción de las moléculas pues va a poder ser suficiente para mantenerlas unidas. ¿Y cómo sabemos esto? Pues resulta que hay una medición que se llama radio de Van der Waals. Y esto es simplemente conocer cuál es la distancia entre dos biomoléculas que ya están ligadas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo los dos puntitos cercanos que están unidos con una franja de color violeta están formando un enlace covalente, es decir, esta molécula ya está compartiendo electrones. Pero resulta que se acerca a otra molécula que también está ya formando enlace covalente y esa interacción, es decir, esa fuerza de atracción, hace que se forme un enlace más débil, que es el enlace de Van der Waals o la fuerza de Van der Waals. Existen diferentes tipos de fuerzas de Van der Waals que podemos observar aquí. La primera es la interacción dipolo-dipolo, luego hay interacción dipolo-dipolo inducido y la última es la interacción dipolo-inducido-dipolo inducido. Aquí vamos a observar en la primera figura, en el inciso A, la interacción dipolo-dipolo. Como ustedes pueden observar, son dos moléculas, cada una tiene un dipolo, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Estas fuerzas que ocurren entre las moléculas que contienen átomos electronegativos hacen que las moléculas se orienten de manera que el extremo positivo de un grupo se dirija hacia el extremo negativo de otro. Los enlaces de hidrógeno, por ejemplo, son un tipo especialmente fuerte de interacción dipolo-dipolo. En el caso B, estamos observando la interacción dipolo-dipolo inducido. En esta, un dipolo, que es la primera molécula, induce a un dipolo transitorio en la segunda molécula, o sea, es decir, en la molécula cercana, y crea como una distorsión en la distribución de sus electrones. Entonces, lo que va a hacer es que esta fuerza de atracción de la primera molécula va a hacer que se induzca esa diferencia entre cargas en la segunda molécula. Por ejemplo, una molécula que contiene un grupo carbonilo va a ser débilmente atraída hacia un anillo aromático. Por ejemplo, el anillo aromático pues es una estructura cíclica que no tiene dipolos porque como es cíclica está de manera estable. Entonces, debido a la capacidad del dipolo permanente del grupo carbonilo, lo que va a hacer es deslocalizar o desplazar a los electrones que están girando en esa nube del anillo aromático. Entonces va a ser una inducción de un dipolo por desplazamiento de cargas. Las interacciones dipolo-dipolo inducidas son más débiles que las interacciones dipolo-dipolo. Y en el inciso C, aquí el movimiento de los electrones en las moléculas apolares cercanas, pues es decir, las dos moléculas se inducen una contra otra, aunque esas moléculas no sean polares. Estas moléculas son apolares, es decir, están, digamos que neutras o no tienen cargas extremas, carga positiva y carga negativa extrema, y entonces, pero cuando se acercan, se produce un desequilibrio de carga transitorio. Y bueno, un dipolo transitorio en esta molécula va a polarizar los electrones en la molécula vecina. Esta interacción a menudo se llama fuerza de dispersión de London, el inciso C, y es muy débil porque la inducción no es tan estable, es decir, si se aleja la molécula, entonces
la molécula va a regresar a su estado original. O sea, esa inducción se va a eliminar y regresa a su estado original. Un ejemplo de este tipo de interacción es, por ejemplo, el apilamiento de los anillos de las bases de las moléculas de ADN. De hecho, los ácidos nucleicos son muy lábiles, eso significa que son muy fácilmente, digamos, degradables, se rompen muy fácilmente. Y esto es porque justamente la interacción de las bases nucleotídicas unas con otras, pues sí va a formar enlaces, pero son inducidos. Entonces, en ambientes donde no esté estable un pH, entonces ese ácido se va a separar. Además de su estructura, es muy importante también revisar las propiedades térmicas del agua, ya que en comparación con las moléculas relacionadas de peso molecular similar, los puntos de fusión y de ebullición del agua son excepcionalmente altos. Si el agua, por ejemplo, siguiera el patrón de compuestos como moléculas similares o compuestos similares como el sulfuro de hidrógeno, se fundiría a menos 100 grados centígrados y herviría a menos 91 grados centígrados. Pues resulta que esta molécula justamente tiene condiciones excepcionales. En estas condiciones que les mencionaba de si fuera un sulfuro de hidrógeno, pues toda el agua de la Tierra sería vapor, entonces pues la vida no existiría. Volviendo a la molécula, el enlace de hidrógeno pues va a ser el responsable del comportamiento diferente de la molécula de agua. El número máximo de enlaces de hidrógeno se forma cuando el agua se congela y esta se convierte en hielo. Como podemos observar aquí en esta estructura, es una formación de retícula o de red, justamente de puentes de hidrógeno del agua. Entonces, cuando está en estado sólido, en forma de hielo, estos enlaces se forman y la estructura se hace menos densa, o sea, aumenta su volumen. Y en el caso de estado líquido se rompen estos puentes de hidrógeno y entonces la densidad va a disminuir y entonces el volumen va a ser menor. Cuando el hielo se calienta hasta su punto de fusión, en el caso que les menciono de cuando se convierte en líquido, aproximadamente el 15% de los enlaces se rompen. No todos, es decir, nada más un porcentaje se rompe, de modo que el agua puede fluir. Eso le da la característica para que el agua fluya. Y la energía requerida para derretir el hielo se llama calor de fusión. ¿Sí? Y bueno, a medida también que aumenta la temperatura, pues el movimiento y las vibraciones de la molécula de agua se van a acelerar, van a romper los enlaces de hidrógeno que faltan y con esto se van a empezar a evaporar moléculas y esto hasta llegar al punto de ebullición. ¿Y por qué nos interesa estudiar esta molécula del agua y todas las interacciones que puede tener con las demás biomoléculas? Bueno, pues porque el agua sirve como un disolvente, como recordarán les mencioné que es capaz de solvatar o disolver numerosas moléculas tanto orgánicas como inorgánicas. Y bueno, el agua es el disolvente biológico ideal y los ejemplos de las moléculas que puede disolver pues incluyen los iones que son los más fácilmente solvatables o disolventes. Los azúcares también son muy solubles en agua y también muchos aminoácidos son solubles. Las estructuras supramoleculares, por ejemplo, las membranas y los numerosos procesos bioquímicos como el plegamiento de proteínas, son posibles porque el agua no puede disolver otras sustancias como los lípidos y como ciertos aminoácidos. Bueno, ya sabemos que existen dos tipos de moléculas que pueden ser afines o no a la molécula de agua. Las moléculas hidrofílicas
hidro de agua y filos de amor, son moléculas capaces de unirse al agua, tienen mucha afinidad por el agua. Las moléculas hidrofóbicas son moléculas que le temen al agua, fobo significa temor, y son moléculas que no les gusta asociarse con el agua, tal es el caso de los lípidos o moléculas apolares. Bueno, en solución acuosa, los iones que mencioné anteriormente, en este caso vamos a poner el ejemplo del sodio y del cloro, se van a hidratar y se van a formar una red o una esfera de moléculas de agua, y todo este conjunto se le denomina esfera de solvatación. Esta capacidad de las moléculas de agua de agruparse pues es benéfica para las células. La disposición de las moléculas de agua en los organismos vivos tiene muchas distinciones. Una de ellas, la principal, va a ser lo que se conoce como agua estructurada. Aunque el agua de los organismos sabemos que está en forma líquida, en las células la mayoría de las moléculas de agua no van a fluir libremente, sino que van a estar asociadas de forma no covalente con macromoléculas y con superficies de la membrana. Y también pues van a estar en el interior, que es densamente empaquetado. Bueno, la superficie de las proteínas, por ejemplo, están cubiertas con cargas positivas y negativas y grupos funcionales polares. Una sola capa de moléculas de agua puede atraer moléculas de agua adicionales y con esto formar una red tridimensional que se va a extender a lo largo de la superficie. Por ejemplo, puede ser que esté unida a la membrana de la célula, tanto intracelular como extracelularmente. Forma estos agregados celulares, es decir, una capa de agua sobre otra, y eso también hace que una célula se pueda unir a otra célula cercana. Mantiene como una compactación de las células a través de estas interacciones que son débiles pero también son estables. Entonces, esta interacción, este empaquetamiento de agua se le conoce como agua estructurada y tiene muy poca fluidez. Otra característica del agua dentro de las células es que puede tener transiciones entre estados, no solamente tener cambios de estado, líquido, sólido o a vapor, sino también puede tener transiciones. En este caso vamos a revisar esta transición de sol a gel. Sol es el estado líquido y gel es un estado viscoso. El citoplasma, como cualquier material a base de agua, contiene polímeros. Estos polímeros pues son unidades repetitivas de ciertos monómeros. Los monómeros pueden ser ácidos grasos, que son los monómeros de los polímeros, que son los lípidos. Pueden ser carbohidratos simples, pueden ser aminoácidos, pueden ser nucleótidos. Y todos estos polímeros le van a conferir un estado de gel o propiedades de un gel al citoplasma. Un gel entonces va a ser una mezcla coloidal, que es un tipo de mezcla en la que pequeñas partículas se van a distribuir uniformemente a través de una sustancia. En las células, el citoplasma gelatinoso es un compuesto semisólido de estos biopolímeros con superficies polares en asociación con el agua absorbida. Ustedes recordarán que el agua tiene afinidad con las moléculas que presentan una polaridad. Las moléculas polares, digamos que son hidrofílicas, y las moléculas apolares son hidrofóbicas. Entonces, si hay superficies polares, es muy frecuente que el agua tenga esa afinidad y se asocie. La estabilidad del gel va a depender también de la longitud y la reticulación del polímero y también la continuidad del agua absorbida. Los cambios en la temperatura y por lo tanto en el movimiento molecular
la arquitectura también de la matriz y la inclusión de los solutos a este gel puede conducir de una transición de gel a un sol. Es decir, dependiendo de cuántos solutos estén disueltos en ese conglomerado donde hay pues una cantidad de polímeros importante, entonces es cuando la transición de gel se va a regresar a un estado líquido, es decir, a un estado de sol. Estas transiciones son causadas por polimerizaciones de proteínas que están en el citoesqueleto. Si recordarán la clase pasada, mencionamos que el citoesqueleto está compuesto de redes filamentosas de proteínas. Estas se llaman actinas. Y cuando estas actinas se polimerizan, es decir, las unidades de actinas están sueltas, están liberadas o separadas, y cuando hay polimerización, estas unidades se unen, forman trenzas, forman cadenas. Es así como se da la retícula. La retícula pues es justamente ese trenzado, esa cuadrícula que hay en el citosol, y nos va a permitir que los organelos se muevan, que ciertas sustancias se transporten, o incluso, como lo pongo aquí en la imagen, esta es una imagen de una célula del sistema inmune, es un macrófago. Cuando este macrófago encuentra cerca una bacteria, lo que hace es que lanza un pseudópodo. Un pseudópodo es una manita o un pie. ¿Por qué? Porque el macrófago necesita atrapar a la bacteria, y como la bacteria se está moviendo pues muy rápidamente, entonces el macrófago tiene que extender una porción de su citoplasma para poder atrapar esa bacteria eficientemente. Entonces, aquí se tiene que dar una polimerización para que se formen filamentos de actina de modo que se pueda formar ese pseudópodo. El caso es el mismo en una amiba cuando se tiene que desplazar. La amiba se desplaza a través de toda esa polimerización de moléculas, es decir, esas moléculas que están dispersas en el citoplasma se extienden hacia un extremo de la amiba, y entonces forman un pseudópodo extendido de modo que se puede desplazar. Como lo mencioné anteriormente, existen algunas moléculas que tienen carácter hidrófobo o son hidrófobas porque no les gusta asociarse con el agua, repelen el agua. Existen pequeñas cantidades de estas sustancias que también se les puede denominar moléculas apolares, recordando que la molécula de agua es polar y las moléculas apolares tienen características hidrófobas. Entonces, estas sustancias apolares se pueden mezclar con el agua, pero el agua las va a excluir de la red de solvatación. Recuerden que la red de solvatación es una interacción que se forma entre el agua y las moléculas que sí se pueden asociar, que pueden ser iones o que pueden ser aminoácidos que sean polares. Entonces, como no se puede dar una interacción directa, se repelen las moléculas apolares, pues se forma una especie de red de agua, y en los pequeños espacios donde no hay enlace de moléculas de agua, se forman unas gotas. En estas gotas van a estar contenidas las moléculas apolares. Esto se le conoce como efecto hidrófobo, que es la conversión por el agua, la retención de las moléculas apolares por el agua. Por ejemplo, un caso es moléculas de lípidos o hidrocarburos que son prácticamente insolubles en agua. Bueno, esta asociación en gotas resulta de las propiedades del agua para solvatar, no de la atracción relativamente débil entre las moléculas apolares asociadas. Cuando estas moléculas apolares entran en un ambiente acuoso,
las moléculas de agua se van a organizar en una estructura similar a una jaula, como podemos observar aquí. Esta jaula lo que hace es que va a impulsar la región hidrófoba sobre sí misma en modo de exclusión, se estabiliza y luego surgen pequeñas interacciones que son las fuerzas de Van der Waals. Esta estructura de jaula se le conoce como clatrato. Y como les decía, puede ser estable gracias a pequeñas interacciones de Van der Waals. Si ustedes recordarán también, lo vimos en diapositivas pasadas, pueden inducirse polos o dipolos y se puede dar interacciones de Bethe por aproximación. También existen una gran cantidad de biomoléculas que se denominan moléculas anfipáticas. Esta característica quiere decir que la molécula puede tener tanto grupos polares que son afines al agua o hidrofílicos, como grupos apolares que son hidrofóbicos. Esta propiedad va a afectar significativamente su comportamiento en el agua. Por ejemplo, los ácidos grasos ionizados son moléculas que son anfipáticas porque sí contienen grupos carboxílicos que son hidrofílicos, pero también tienen grupos hidrocarbonados que son hidrófobos. Lo estudiaremos más adelante cuando veamos los diferentes tipos de lípidos y las estructuras que contienen. Ahorita lo importante es conocer que estos ácidos grasos pueden comportarse en un extremo como hidrofílicos y en otro extremo como hidrofóbicos. Estas cabezas polares de las moléculas anfipáticas, como se puede apreciar en la imagen, los circulitos de color morado, se orientan de manera que se unen con el hidrógeno que contiene el agua. Y las colas, que son apolares, se van a agregar en el centro, porque esas lo que tratan es de repeler el agua. Entonces, estas sí no se van a dejar para nada establecer contacto con el agua. Entonces, esto lo que va a hacer es formar una estructura que está ordenada simétricamente y se va a llamar micela. Y un ejemplo de esta estructura de micela la podemos tener cuando nos lavamos las manos. El jabón lo que hace es que al interactuar con el agua y con la grasa se forma este tipo de interacciones en donde el agua va a tratar de solvatar esas partes polares que encuentre, pero la parte apolar se va a resguardar en esa micela. Y además de hablar de las interacciones que la molécula de agua por sí misma o formando puentes de hidrógeno en una red puede interactuar con otras biomoléculas, ya sean hidrofóbicas o hidrofílicas, también tenemos que evaluar cómo es que la molécula puede ejercer una presión a través de la membrana celular o las membranas de ciertos organelos. Bueno, la ósmosis es el paso espontáneo de moléculas de un disolvente a través de una membrana semipermeable que va a separar una solución que viene de un gradiente de menor concentración de soluto a una solución de mayor concentración. En este caso, lo que ocurre es que hay un flujo de agua a través de las membranas celulares en donde los poros de las membranas pues solamente son lo suficientemente anchos como para permitir el paso de moléculas del solvente, pero no van a poder permitir
en moléculas de soluto mucho más grandes. Entonces el movimiento del agua se va a detener cuando las presiones ejercidas por ambos lados de una membrana se vuelven netas, es decir, están equilibradas. Y bueno, entonces la presión osmótica se refiere a esa fuerza necesaria para resistir el movimiento del agua a través de esta membrana semipermeable. ¿Y por qué es importante en los sistemas biológicos? Es muy importante una presión osmótica porque debido a esto la célula puede ganar o perder agua porque las concentraciones de soluto en su entorno pueden variar. Aquí podemos observar a un eritrocito que tiene una membrana semipermeable y en el caso número 1 o en el inciso A tenemos que las presiones de fuera del eritrocito y las presiones de dentro del eritrocito están equilibradas y entonces están de manera isotónica. En el caso B, las presiones de dentro de la membrana del eritrocito son mucho menores a las ejercidas fuera de la membrana del eritrocito. Entonces el agua va a ingresar al eritrocito porque la solución es hipotónica, es decir, tiene baja concentración de solutos y va a hacer que el eritrocito estalle. Y en el último caso, en el inciso C, en una solución hipertónica, es decir, cuando hay un exceso de solutos, entonces la presión del eritrocito va a ser hacia afuera, de dentro hacia afuera, como lo vemos en las flechas amarillas, y la presión del medio externo va a ser menor, por lo tanto el eritrocito se va a comprimir. Esto pues claro es muy importante porque estos procesos están directamente relacionados a patologías fisiológicas. Además de conocer el desplazamiento del agua como solvente dentro y fuera de las membranas celulares, también tenemos que revisar la distribución de iones a través de las membranas celulares. Existen diferentes iones o solutos que pueden estar tanto en el fluido extracelular como en el citoplasma y en particular las proteínas celulares tienen grupos ionizables que se van a fijar dentro de la célula. Esto va a hacer que la célula o el medio citoplasmático tenga una carga negativa que está muy próxima a la membrana. Como consecuencia, el gradiente pues va a ser electronegativo a través de la membrana celular, es decir, los iones y la carga negativa se van a distribuir de manera desigual. En el lado citoplasmático de la membrana pues va a ser fuertemente negativo, pero también va a ser compensado por iones de potasio que tienen carga positiva, que van a estar del otro lado de la membrana. Entonces esa fuerza negativa va a ser compensada por estos iones. En el exterior de la membrana también va a ser positiva debido a la gran cantidad de iones de sodio extracelulares. Y la existencia de esta diferencia o asimetría en las superficies de la membrana da como resultado un establecimiento de un gradiente eléctrico, es decir, una diferencia de cargas, que se llama potencial de membrana. Este potencial va a proporcionar los medios para la conducción eléctrica, para el transporte activo y también para el transporte pasivo. En el caso de la conducción eléctrica es muy importante en las neuronas porque el potencial de membrana va a establecer la sinapsis, es decir, la conexión de una neurona contra otra. Debe haber un gradiente eléctrico para que se dé la sinapsis y para que una membrana pueda liberar, una neurona pueda liberar neurotransmisores y puedan ser recibidos por la neurona contigua. En el caso del transporte activo debe existir bombas que son estas que vemos aquí en color amarillo, que son proteínas transmembranales, es decir, que atraviesan las membranas celulares y que permiten el paso de iones. Esto a través de gasto energético para que se abra y se cierre ese canal y bueno, va a gastar moléculas de agua.
El caso del transporte de sodio en el metabolismo es muy importante porque en algunas moléculas, principalmente monosacáridos como la glucosa, va a ingresar a las células de cualquier tipo a través de receptores que se llaman SGLT, que veremos más adelante, pero lo hace aprovechando el transporte de sodio. Y bueno, también el transporte pasivo se ve favorecido con este potencial porque así le permite también ingresar. Y otra cosa también muy importante sobre el potencial de membrana es que justamente las bacterias o ciertas bacterias tienen afinidad con las cargas y se acercan más fácilmente a las células que las van a fagocitar, como los macrófagos. Y hasta aquí llegamos a la primera parte de la clase número 2. Vamos a revisar algunos conceptos clave para que nos queden las ideas muy bien identificadas. Bueno, los enlaces no covalentes, ya sean las interacciones iónicas o las fuerzas de Van der Waals, son importantes para determinar las propiedades físicas y químicas de los sistemas vivos. El agua es el solvente ideal. En solución acuosa, los iones se hidratan y forman esferas de solvatación. Debido a sus propiedades físicas, el agua puede absorber y liberar calor lentamente. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable desde una solución diluida a una solución más concentrada. Bien, hasta aquí terminamos de revisar las ideas y vamos a continuar con una sesión de preguntas para después seguir con la segunda parte de esta clase número 2. Continuamos con el tema 4, pH, equilibrio ácido básico. Aquí vamos a conocer el efecto de la ionización del agua, la importancia de la regulación de los productos del catabolismo de ciertas macromoléculas como proteínas y ácidos grasos y las condiciones patológicas asociadas a un desequilibrio ácido básico. Las moléculas de agua en estado líquido tienen una capacidad limitada para ionizarse. Esta ionización corresponde a la formación de un protón, que también conocemos como ion hidrógeno, con el símbolo H+, y un ion hidroxilo con el símbolo OH-. Los protones en realidad no existen en solución acuosa, sino que están asociados a una molécula de agua, de modo que forman algo que se conoce como ion hidronio. Aquí en la imagen podemos ver que dos moléculas de agua, cuando se asocian, uno de sus hidrógenos se va hacia otra molécula de agua y forma H3O, que significa ion hidronio, y OH, que es el ion hidroxilo. El ion hidronio está formado por la protonación de una molécula de agua y cuando esta molécula se disocia para producir un protón y un ion hidroxilo, el átomo de oxígeno electronegativo de una molécula de agua cercana es atraído hacia el protón cargado positivamente. En solución acuosa, estos dos iones van a estar en la misma cantidad. Por lo tanto, una solución que va a contener cantidades iguales de estos dos iones se considera como una solución neutra. Cuando una sustancia iónica, es decir, que tiene una carga positiva o una carga negativa, o también llamada sustancia polar, se disuelve en agua, puede cambiar los números relativos de los iones hidronio y de los iones hidroxilo. Las soluciones con un exceso de iones hidronio se consideran soluciones ácidas, mientras que las que tienen un mayor número de iones hidroxilo se consideran básicas. La concentración de estos iones de hidrógeno va a variar en un amplio rango.
Por lo general varía entre 10 a la 0 a 10 a la menos 14 molar. Esto va a proporcionar una medición que se conoce como escala de pH. Y esta escala de pH la podemos identificar con un número que es el potencial de hidrógeno o pH, que es simplemente el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróneo. Esto nos va a permitir identificar si una sustancia tiene carácter ácido o básico. La concentración del ion hidrógeno es uno de los iones más importantes en los sistemas biológicos porque va a afectar a la mayoría de los procesos celulares de los organismos. Por ejemplo, puede afectar en la estructura y en la función de las proteínas o incluso en la velocidad de la mayoría de las reacciones bioquímicas. También puede tener repercusión y bueno, también la interacción de aquellos polímeros grandes o complejos macromoleculares que tienen superficies anfóteras. Recordemos que las superficies anfóteras son que un extremo o un grupo funcional tiene una carga parcial positiva y otro extremo tiene una carga parcial negativa. O también podemos decir que las sustancias anfoteras son las que tienen grupos ácidos o básicos. Y en este sentido, pues las biomoléculas, la mayoría de las biomoléculas pueden comportarse como sustancias anfóteras, es decir, con propiedades ácidas y o básicas. Si tienen un grupo lateral que es ácido, este va a ser donante de protones, es decir, va a ser aceptor de electrones. Si tienen un grupo lateral básico, este va a ser receptor de protones o dador de electrones. También existen aquellos que son ácidos orgánicos que pueden comportarse como ácidos débiles porque tienen una disociación parcial en agua. Los ácidos fuertes y las bases fuertes se pueden ionizar casi por completo en el agua, mientras que los ácidos débiles tienen una disociación parcial. Entonces, la escala de pH nos va a permitir evaluar el comportamiento ácido o básico de diferentes sustancias. Si tenemos una sustancia que tiene una concentración de iones hidróneo de 1 por 10 a la menos 7 molar, entonces vamos a estar hablando de que tiene un pH de 7 y es neutro, es una sustancia neutra. Las soluciones ácidas que tienen valores por debajo del nivel de 7, pues van a ser soluciones que en la escala nos muestren una acidez. Y si esa solución tiene un pH mayor a 7, nos va a indicar que es básica o es alcalina. Aquí podemos observar en esta escala, en esta imagen, que algunos líquidos que están presentes en los animales, por ejemplo la orina, la leche y la saliva, tienen un comportamiento ligeramente ácido. En cambio, el ácido estomacal tiene un comportamiento fuertemente ácido. El jugo de limón, de la misma manera, tiene un carácter ácido y, por ejemplo, el jabón o el amoníaco, ciertos limpiadores tienen un comportamiento básico. En los organismos vivos constantemente se están produciendo ácidos orgánicos que son productos de las reacciones metabólicas. Principalmente estas reacciones son el catabolismo de proteínas y de otras moléculas biológicamente activas como los lípidos. El organismo mantiene un equilibrio constante de estos ácidos y bases para conservar en intervalos muy estrechos el pH de la sangre, a pesar de que pues prácticamente diario se estén formando productos del metabolismo. La manera en que se puede regular el pH dentro de los límites compatibles con la vida es a través de soluciones fisiológicas que se conocen como amortiguadores y que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso necesitamos saber que
esos equilibrios que el sistema va a permitir, pues lo que se necesita es mantener el buen funcionamiento de los sistemas enzimáticos celulares. Si ese equilibrio se pierde, las enzimas no van a funcionar correctamente. Y recordemos que las enzimas son catalizadores biológicos o de reacciones químicas biológicas que van a permitir que se realicen con eficacia y en el tiempo en que se requieren. Entonces, ese es uno de los objetivos del equilibrio ácido-base. Otro objetivo también es mantener la concentración de las formas ionizadas activas como el calcio y el magnesio para el correcto funcionamiento también de las enzimas, porque el calcio y el magnesio funcionan como cofactores enzimáticos, es decir, le van a apoyar a la enzima para realizar correctamente su función catalítica. Y bueno, otro objetivo de este equilibrio ácido básico es que va a apoyar a controlar la velocidad de las reacciones metabólicas. Si los sistemas enzimáticos funcionan adecuadamente, entonces las reacciones metabólicas van a estar reguladas en cuanto a la velocidad en que se realicen. Entonces, estas soluciones amortiguadoras o tampones, que también se le llama así, son la primera línea de defensa frente a los cambios del pH en los líquidos corporales. Y bueno, a continuación vamos a identificar entonces las principales ideas del equilibrio ácido-base. Los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones hidronio por oxidación de los carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, ese catabolismo forma sustancias ácidas. Voy a poner aquí unos ejemplos. Pueden ser el anhídrido carbónico, los ácidos orgánicos como el piruvato, el ácido láctico, el acetoacético y el beta-hidroxibutírico, que estos dos últimos son producto de un catabolismo de carbohidratos deficiente y por ende se catabolizan las grasas para producir energía en una condición que se llama diabetes. Entonces el organismo está preparado para cualquier alteración en el pH sanguíneo que surja. De inmediato se van a activar varios mecanismos para tratar de mantener cercano este pH al intervalo de referencia. Y bueno, cuando eso no es suficiente, entonces se van a activar mecanismos que se conocen como mecanismos compensatorios. Y estos son mediatos porque pueden tardar incluso un par de días. En el caso de los riñones tarda un par de días y en el caso del pulmón es en 1 o 2 días que este mecanismo se activa cuando los mecanismos inmediatos no son suficientes. Como ya lo mencioné, el primer mecanismo de defensa contra el desequilibrio de ácidos y bases se llaman amortiguadores. Estas son sustancias que aceptan o liberan protones, por lo tanto van a minimizar los cambios en el pH, es decir, si en el medio se requiere que se acepten protones, entonces esa sustancia es capaz de aceptarlos. La misma sustancia es capaz de liberarlos cuando el medio lo requiera. Un ejemplo de los amortiguadores fisiológicos son las proteínas plasmáticas, el bicarbonato, algunos fosfatos y su actividad es inmediata. Recordemos que hay dos tipos de mecanismos, el inmediato y el mediato. En este caso, los amortiguadores son el mecanismo inmediato. Y hablando justamente de los amortiguadores fisiológicos, la regulación del pH pues es una actividad de todos los organismos vivos, de cualquier tipo de organismos vivos. La concentración de los iones de hidrógeno generalmente debe mantenerse dentro de los límites estrechos, porque si esto no ocurre, entonces
los fenómenos fisiológicos son muy fuertes. En el caso de la sangre humana, por ejemplo, tiene un pH de 7.4 y su rango de límite, digamos, para que haya cambios de pH está entre 7.35 y 7.45. Esto pues va a depender obviamente del desecho de los productos derivados del catabolismo como ácidos y bases y ciertos metabolitos. También ciertos procesos de enfermedad pueden causar cambios de pH que si no se corrigen, pues entonces van a originar condiciones desastrosas a nivel fisiológico. Los amortiguadores entonces ayudan a mantener una concentración de iones de hidrógeno relativamente constante. Los amortiguadores más comunes van a consistir en una mezcla de ácidos débiles y de bases conjugadas, de modo que tampoco por sí mismo pues, puedan causar algún desequilibrio justamente en el ambiente, en el sistema. Entonces, una solución amortiguadora pues, puede resistir los cambios de pH porque se va a establecer un equilibrio entre los componentes del amortiguador. Como tiene el ácido y la base, pues entonces cualquier ácido o base externo pues, va a poder ser compensado por este sistema. Los sistemas biológicos generan ácidos durante el metabolismo y bueno, pues aquí se debe maximizar la capacidad amortiguadora para la neutralización de ese ácido. Generalmente las sustancias metabólicas de desecho justamente son ácidos, más que productos básicos, pero también se puede dar esa condición. Los tres amortiguadores más importantes en el cuerpo son el amortiguador de bicarbonato, el amortiguador de fosfato y el amortiguador de proteínas. Cada uno está adaptado para resolver problemas fisiológicos específicos en el cuerpo y también están localizados en diferentes compartimentos celulares. Vamos a comenzar con el amortiguador bicarbonato, ya que este es el sistema principal que funciona como amortiguador intracelular y extracelular, también es el más abundante. Se conoce como sistema bicarbonato ácido carbónico, en donde el bicarbonato funciona como la base conjugada y el ácido carbónico como el ácido débil. Como ya sabemos, en el líquido sanguíneo existe una gran cantidad de sustancias ácidas disueltas. Estos ácidos pues provienen del metabolismo y en el caso de uno de los ácidos que más se está eliminando es el ácido carbónico. Este puede perder el dióxido de carbono mediante la respiración. Aquí el papel o la función del pulmón pues es sumamente vital para eliminar el CO2 por gradiente de presión. Esto a través del alveolo. Cuando el CO2 es eliminado, simultáneamente también se realiza la captación de oxígeno por parte de la hemoglobina. La hemoglobina va a liberar ese ácido en forma de ion hidróneo y se va a llevar el oxígeno. Este ácido que libera se va a unir al bicarbonato y va a formar anhídrido carbónico que va a ser expulsado al exterior. También otro órgano vital y muy importante que va a ayudar a la eliminación de los ácidos va a ser el riñón. A través de la filtración y reabsorción de bicarbonato, pues va a eliminar estos iones a través de la orina. En resumen, el riñón lo que hace es que genera y distribuye bicarbonato nuevo, forma ácidos conjugados y a su vez secreta los iones hidróneo a través de la orina. El siguiente sistema amortiguador se conoce como amortiguador hemoglobina y aquí, como nosotros ya sabemos, las proteínas son una fuente importante de capacidad amortiguadora porque se comportan como anfóteros, quiere decir que tienen un extremo de un grupo que se comporta como ácido y en el otro extremo un grupo que se comporta como base por sus cargas diferentes. Además también que las proteínas están compuestas de aminoácidos y tienen varios grupos ionizables en cadenas laterales que pueden donar o aceptar protones.
Las moléculas de proteína son poderosos amortiguadores también porque están presentes en una concentración alta en los sistemas vivos. Por ejemplo, las proteínas que transportan el oxígeno, la hemoglobina. Esta es la biomolécula más abundante en los eritrocitos. Entonces, como los eritrocitos están en continuo movimiento y están prácticamente en toda la circulación, entonces la hemoglobina va a jugar un papel muy importante en el mantenimiento del pH sanguíneo debido a su estructura y su alta concentración celular. También están presentes en la sangre en altas concentraciones y con capacidad amortiguadora a otros tipos de proteínas como son las albúminas séricas y las globulinas. Y bueno, entonces la hemoglobina va a experimentar cambios de su forma oxidada a su forma reducida, es decir, por compartición de electrones o por donación y recepción de protones, y esto le va a dar esa capacidad de amortiguar, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y el último sistema amortiguador, no menos importante, pero sí menos abundante y solamente está localizado en los fluidos intracelulares, es el amortiguador fosfato. Este está conformado por un par ácido débil y por una base conjugada. Entonces, este sistema pues es un sistema muy sencillo que solamente va a permitir que pueda amortiguar el cambio de pH en los fluidos intracelulares, pero va a dar una contribución importante porque es muy efectivo. Entonces, incluso en el laboratorio clínico para preparar algunas soluciones con cierto pH y para ajustar esas soluciones a cierto pH se utilizan amortiguadores o buffers, también se le conocen como buffers en inglés, que pueden evitar estos cambios tan bruscos de los niveles de pH. Eso a nivel de laboratorio y les digo a nivel fisiológico también los utilizamos cuando estamos trabajando con sistemas vivos o con tejidos o con muestras de células de animales. Utilizamos los buffers de fosfatos para evitar que la muestra tenga un cambio brusco de pH y se destruyan estructuras celulares, por ejemplo. Existen ciertas condiciones fisiopatológicas que son derivados de estos desequilibrios en los niveles de pH o por un aumento de ácidos o un aumento de bases o una disminución de ácidos o bases. El primer trastorno, por así llamarlo, es la acidosis. La acidosis ocurre cuando el pH de la sangre cae por debajo del rango mínimo establecido, que es de 7.35. Y entonces aquí va a resultar en una producción excesiva de ácido en los tejidos. Esto va a conllevar a la pérdida de base de los fluidos corporales o el fallo de los riñones para excretar metabolitos ácidos. Otra característica es que esta acidosis va a ocurrir derivada de ciertas patologías metabólicas, por ejemplo la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que no hay un correcto aprovechamiento de energía a través de los carbohidratos, que es de donde se debe adquirir la mayor cantidad de energía en primera instancia, pero en la diabetes no ocurre eso. Entonces, el sistema metabólico del enfermo lo que hace es tomar las grasas, las cataboliza y aprovecha la energía de las grasas, pero ocurre una consecuencia y es la liberación de ciertos productos metabólicos ácidos. Estos se le conocen como cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van a destruir los riñones, van a empezar a acidificar el ambiente y entonces va a ocurrir acidosis. En la inanición ocurre el mismo proceso debido a que como no hay fuente de carbohidratos disponibles, entonces el sistema pues empieza a utilizar otras fuentes como las grasas o las proteínas, generando también cuerpos cetónicos.
¿Qué ocurre como consecuencia si el pH cae un poco más por debajo de 7? Entonces ya hay una depresión del sistema nervioso central, puede resultar en coma y en la muerte. El trastorno contrario se llama alcalosis. Este se origina cuando el pH de la sangre sube por encima del rango máximo permitido, que es 7.45. ¿Por qué se produce alcalosis? Pues este trastorno está identificado que se produce por vómitos prolongados o por la ingestión de cantidades excesivas de medicamentos alcalinos que sobreexcitan el sistema nervioso central. Y por eso los músculos entran en un estado de espasmo que conduce posteriormente a convulsiones y a paro respiratorio. También es una situación grave si no se corrige a tiempo. A continuación voy a mencionar algunas definiciones relacionadas con este desequilibrio ácido básico que les van a ayudar como una introducción a la parte de fisiología, en donde ven estos temas de las patologías relacionadas con los desequilibrios ácidos y básicos. En el caso de la bioquímica, nada más nos compete ver cuál es el tipo de trastorno que se origina por estos cambios. Y bueno, pues aquí voy a mencionar algunos. En el caso de la acidemia, esta es la disminución del pH sanguíneo. La acidosis es el proceso en el cual está la acumulación de ácidos, hay pérdida de bicarbonato y ocasiona una reducción del pH, como lo acabamos de ver. Se dice que hay acidosis metabólica, que es el proceso que más se presenta cuando hay una pérdida de bicarbonato y acumulación de ácidos, principalmente el ácido láctico. Esto va a ocasionar también una reducción en el pH. Y también cuando entra el estado compensatorio del pulmón, se da una acidosis respiratoria, y este es un proceso ya más complicado con hipoventilación alveolar, que va a causar un aumento en la presión parcial de CO2 que se llama hipercapnia, porque va a obstruir las vías aéreas, es decir, ocasiona una acumulación de este gas, no se puede liberar. Hay depresión del centro de la respiración, hay procesos restrictivos de la respiración. También esto ocurre por enfermedades pulmonares o por diferentes causas. Continuando con estas definiciones, está la alcalemia, que es cuando se observa un aumento en el pH sanguíneo. El proceso, la alcalosis, que es en el cual hay pérdida de cloro o disminución de la presión parcial de CO2, que ocasiona un incremento en los niveles de pH. La alcalosis de tipo metabólico, también proceso mucho más frecuente, que hay pérdida de cloro o incremento de bicarbonato por terapia excesiva. Esto es cuando se quiere compensar una acidosis porque no hay bicarbonato, se le da al paciente bicarbonato pero en exceso, y entonces ocasiona el proceso contrario, que es la alcalosis metabólica. Como ya lo vimos, el vómito es el más frecuente, es la causa más frecuente que origina esta patología, y bueno, aquí se observa un incremento en los niveles de pH. También está la alcalosis respiratoria. Este es un proceso poco frecuente, pero se caracteriza también lo contrario a la acidosis respiratoria. Aquí hay una hiperventilación alveolar, disminuye la presión parcial de CO2, que se llama hipocapnia, y esto puede ser causado por hipoxemia, que es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno, y
Hay estimulación directa del centro de la respiración, de los receptores que captan el dolor, los nociceptivos, y también hay edema pulmonar. Se puede asociar edema pulmonar a neumonías y embolias. También existen ciertas condiciones fisiológicas asociadas a la pérdida del equilibrio ácido-básico. Aquí de la misma manera vamos a mencionar algunas, pero ya en su materia de fisiología ustedes van a reforzar todos estos conceptos. En el caso de la diarrea puede presentarse acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. En el caso del vómito, como ya lo vimos, es frecuente observar alcalosis metabólica por pérdida de cloro. La insuficiencia renal se puede observar acidosis metabólica con un incremento de fosfatos. En la deshidratación podemos observar acidosis metabólica con un incremento de lactato. En la anestesia se puede presentar parcialmente acidosis respiratoria. En el enfisema pulmonar se puede presentar acidosis respiratoria y en la restricción pulmonar también se puede presentar acidosis respiratoria. Finalmente, para reforzar las ideas de esta segunda parte de la clase 2, hemos visto que las biomoléculas tienen propiedades ácidas y o básicas. Los amortiguadores son aquellas sustancias que ayudan a mantener una concentración de iones de hidrógeno relativamente constante. Los tres amortiguadores fisiológicos más importantes son el amortiguador de bicarbonato, el amortiguador de fosfato y el amortiguador de proteínas. Los desequilibrios ácido-base desencadenan ciertas patologías o condiciones fisiológicas importantes como acidosis y alcalosis tanto metabólicas como respiratorias. Muy bien, hasta aquí terminamos la clase 2. Hemos visto los conceptos de la importancia del agua, equilibrio ácido-básico y el pH. Te invito a que realices las actividades que corresponden a esta clase número 2 y nos vemos en la siguiente clase.